Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del entorno de las finanzas públicas en México. Soy la doctora Marisol Valencia Chávez y actualmente me encuentro cursando la maestría en gestión de riesgos de la Universidad Tucens. En el capítulo Evolución de la economía mexicana se analizan los indicadores macroeconómicos. Estos son el Producto Interno Bruto, la inflación, tasa de interés, el tipo de cambio y el precio del petróleo. Y también se analizan lo que son los microeconómicos, como son la pobreza. En este caso, es deber del gobierno tener en cuenta estos indicadores y en base a ello crear planes de gobierno y políticas públicas que equilibren la economía de la población y por lo tanto ayuden al desarrollo económico y social. Otro de los indicadores son los del sistema fiscal mexicano, que están conformados por tres principales, lo que son ingresos, gastos y deuda. Y bajo la Ley de Ingresos de la Federación, es que indica el monto total que la Federación estima recaudar en un año fiscal para implementar los programas que integran el presupuesto de egresos de la Federación. También se discuten las disposiciones del sistema tributario mexicano y se presentan los proyectos. En este documento se menciona que se esperaba que la demanda externa de México creciera fuertemente en 2015. Esto gracias a la aceleración de la economía global y una mayor expansión del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Sin embargo, se menciona que la caída generalizada de los precios del petróleo contribuyó a aumentar la inestabilidad y la devaluación de la mayoría de las monedas de los países exportadores de este insumo energético. La reforma hacendaria ayudó a fortalecer y diversificar las fuentes de ingresos del gobierno de la República, lo que se tradujo en un incremento del Producto Interno Bruto de 1.8 puntos en la recaudación tributaria, equivalente a 11.5 del Producto Interno Bruto en 2016 con respecto al 2016, lo que se registró en 2013. Además, se menciona que en el caso de menores ingresos se proponía realizar un ajuste preventivo de gastos en el 2015, así como una reestructuración del presupuesto de gastos de salida en el 2016, con enfoque fundamentalmente cero. En cuanto a la planificación financiera pública plurianual, se señaló que las nuevas medidas de rendición de cuentas presupuestarias proponían fortalecer los objetivos de equilibrio presupuestario. Por lo tanto, la evolución reciente de la economía mexicana se vio influida con los factores externos como los precios más bajos del petróleo, pero también por el progreso en la diversificación de las fuentes de ingresos y responsabilidad financiera. En el capítulo de criterios de la política económica, el documento tiene por objetivo iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y financieras públicas para el ejercicio fiscal siguiente a su publicación, lo que se dividía en tres partes: la economía al cierre del año anterior, donde se hacía un recuento de los principales indicadores de la economía nacional e internacional, así como de la evolución de las finanzas públicas del cierre del año anterior; la evolución reciente y proyecciones de la economía mexicana para el año en curso, que se define como un marco macroeconómico para el año, que contempla ajustes en línea con la evolución económica reciente y que permitían construir un escenario de finanzas públicas responsables para este año; y las perspectivas económicas para el siguiente año de presupuesto, donde se planteaba un marco macroeconómico prudente para el siguiente año fiscal y cuantificaba el ajuste de gasto que sería necesario para cumplir con la trayectoria del déficit creciente comprometido por el gobierno de la República. Se incluían los criterios generales de política económica, que contenían los lineamientos de política fiscal y económica para ese año y perspectivas económicas de mediano plazo. En el capítulo de criterios generales de política económica se establecieron las directivas básicas que tomaría la política económica social a lo largo del año, donde se desarrollaban estrategias, metas y objetivos macroeconómicos generales como base para el establecimiento de leyes de ingresos y gastos de la Federación y programas operativos anuales. Este se dividía en cuatro apartados principales:
la economía al cierre del año anterior, donde se hacía un recuento de los principales indicadores de la economía nacional e internacional, así como de la evolución de las finanzas públicas al cierre del año anterior. Dos, la evolución de la economía mexicana en el año en curso, donde se definía un marco macroeconómico para el año que contemplaba ajustes en línea con la evolución económica reciente y que permitía construir un escenario de finanzas públicas responsables. Y tres, perspectivas económicas y lineamientos de política fiscal y económica para el siguiente año presupuestario, donde se planteaba un marco macroeconómico prudente para el siguiente año fiscal, abordando la política, perspectivas de las finanzas públicas y la política de la deuda. Las perspectivas económicas de mediano plazo, con proyecciones a 5 años, analizaban el entorno macroeconómico, las perspectivas de finanzas públicas y los riesgos, tomando en cuenta un horizonte de 5 años. También incluía los supuestos utilizados para el cálculo, como la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios y el entorno externo. Además, se abordaba la incidencia en el sistema fiscal mexicano y en función a la fiscalizadora, y se incluía la actividad sugerida del simulador CIEP. El capítulo de incidencia en el sistema fiscal mexicano en la función fiscalizadora analiza la importancia de los criterios generales de la política económica en la planificación y estimación de ingresos y gastos del gobierno federal. Los criterios preliminares establecían la estrategia macroeconómica general y que sirven para base de formulación de las leyes de ingreso y gastos de federación y programas operativos. Las tasas en el sistema tributario mexicano directas contribuyen en gran medida a la determinación del plano de estimación de los ingresos y por lo tanto forman una base para la definición del gasto público. Así se analiza la economía externa e interna, observando, analizando y estimando variables que afectan la estabilidad del país, tipos de cambio, tasas de interés y los precios de petróleo, así como las exportaciones, importaciones, los índices y la inflación. Si las estimaciones que se establecieron en los criterios eran diferentes a las observadas, la planificación del sistema tributario pues iba a tener que sufrir modificaciones. Dada la composición del sistema de asignación de gastos, había muy pocas posibilidades de maniobra frente a contingencias de esta naturaleza. Por ello, existían herramientas como el simulador que permitían analizar diferentes escenarios del sistema tributario tomando en cuenta variaciones. La Ley Federal de Control y Rendición de Cuentas autorizaba controlar desde el exterior el uso de recursos públicos federales en el ámbito de los tres poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los estados, los municipios y en general cualquier entidad natural o jurídica pública o privada que administrara un recurso público federal. A pesar de que la ASF no influye en la planificación de los ingresos públicos, su función de control es necesaria para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en los recursos económicos. Gracias.